eh, lo que realmente significa, ¿no? O sea, vamos a descartar lo que no es para saber lo que es, ¿no? Ese también es un método que debemos usar. Entonces, vamos a ver. El ser humano, hemos dicho que todo ser humano tiene ruaj, y ya lo vimos por qué, ¿no? Porque Dios sopló en el ser humano aliento de vida. Pero eso lo vimos después. Primero vamos a evidenciar que Dios ha puesto en todo ser humano espíritu, espíritu. Entonces dice, en Génesis 6:17 ya habíamos visto que dice, eh, Dios iba a traer un diluvio sobre toda la tierra y sobre toda carne, ¿no? Y en la que hay espíritu de vida, ruaj de vida. Ya habíamos dicho que toda carne tiene espíritu de vida, ¿no? En otro versículo dice lo mismo, dice, toda carne en la que había espíritu de vida subió en el arca. Obvio, acá está hablando a seres humanos y animales. Ahí también hay que tener en cuenta eso. Nuevamente, en número dice, eh, a Dios, a Jehová Dios, a Elohim, se le reconoce como el Dios de los espíritus de toda carne. Dios de los espíritus de toda carne. Conste que no está diciendo toda alma, ¿ya? Acá estamos viendo lo que es espíritu. Acá no dice alma, dice Dios de los espíritus de toda carne, ¿ya? Entonces, eh, nuevamente dice, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, nuevamente, ¿no? Entonces vemos que a Dios se le reconoce como el Dios de los espíritus. Y nosotros sabemos de que en el Nuevo Testamento Dios mismo se define como espíritu. En el Nuevo Testamento Dios mismo se define como espíritu, ¿no? En Juan, cuando conversa con la samaritana, dice, Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No dice Dios es alma, ¿no? Eso es a lo que yo quiero que se den cuenta de que no es como muchos dicen, espíritu y alma es lo mismo. Hay que ver en qué momentos se refiere a lo mismo y en qué momentos no. Pues la Biblia dice, no dice Dios es alma. Si fuera lo mismo, si tanto espíritu como alma sean siempre, sino, siempre han sido sinónimos, entonces no debería existir la palabra espíritu, solamente debería existir la palabra alma en toda la Biblia. No tendría sentido de que, los, que los escritores bíblicos usen dos palabras diferentes para una misma cosa. Si espíritu y alma fueran lo mismo, entonces no deberían haber usado, no debería existir la palabra espíritu, ¿no? Simplemente se hubiera dejado de lado y se hubiera usado solamente la palabra alma. Pero no es así. Vemos que hay dos palabras diferentes, uno para espíritu y otro para alma, que ya lo vamos a ver después de eso. Entonces, son dos palabras diferentes. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. No es lo mismo. Por eso se usan palabras diferentes, en diferentes formas. Si fueran sinónimos, cuando Jesús le dijo a a la samaritana, Dios es espíritu, Jesús hubiera dicho Dios es alma, y todos los que le adoran en alma lo deben adorar, debía haber dicho, pero no usó esa palabra, usaron exclusivamente la palabra neuma. Y cuando la Biblia se refiere a los dones espirituales, no dice los dones del alma. ¿Por qué usan ahí la palabra espíritu? Si es que son sinónimos. No tendría sentido de usar la palabra espíritu para hablar de los dones espirituales. Y la misma manera para hablar del espíritu de Dios, si espíritu y alma fueran sinónimos, ¿por qué no dicen el alma de Dios?
Para referirnos a la tercera persona de la Trinidad no usa la palabra alma, se usa la palabra espíritu, el espíritu de Dios. Entonces, no son sinónimos. No, en algunos momentos se pueden usar como sinónimos, es por una figura literaria que vamos a ver, pero son dos cosas diferentes. Son dos conceptos diferentes. Y nosotros tenemos que aprender a diferenciar por qué a ciertas cosas se llama espíritu y por qué a ciertas cosas se le dice alma. ¿No? Nosotros tenemos que aprender a diferenciar porque si no vamos a ocasionar muchos malos entendidos cuando se... Y de ahí salen pues los testigos de Jehová, por ejemplo, haciendo una mala interpretación de la palabra alma, ¿no? Van a una sola definición de la palabra neshama, de la palabra alma, ¿no? Y por ahí en el Nuevo Testamento hay toda esa gran discusión de dicotomía, que por un lado están los dicótomos, por otro lado están los trítomos. Eso simplemente por falta de encontrar, o es mejor dicho, eh, separar en qué contextos la palabra debería usarse espíritu y en qué contextos se está usando la palabra alma. Por eso quiero ir lentamente. Primero, quiero que se den cuenta que son dos cosas diferentes. No es lo mismo. No es lo mismo la palabra alma con la palabra espíritu. Para empezar, la escritura son diferentes, son dos palabras diferentes, tanto en griego como en hebreo. Entonces, por eso la Biblia dice que Dios es Dios de los espíritus. Porque Dios mismo, Él mismo, en el Nuevo Testamento se define como espíritu. ¿Ah? Dios mismo se define como espíritu. Nuevamente dice, acuérdate de mí. Job dice, no, acuérdate que mi vida es un soplo. Esto es un espíritu, dice en el original. Esta palabra soplo en el original es un espíritu, dice. Acuérdate que mi vida es un espíritu y que mis ojos no volverán a ver el bien. Eso cuando no. En Job 12:10 dice, en su mano está el alma de todo ser viviente. Acá vamos a ver, esta es la palabra neshma, ¿no? Nefesh, perdón. En su mano está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo género humano. Esta palabra hálito es la palabra espíritu. ¿Ya? Esta palabra hálito, ya le dijimos la semana pasada, es la palabra espíritu. Entonces, el género humano, dice, tiene el hálito, el espíritu de todo género humano está en la mano de Dios. El espíritu. Eclesiastés 12:7 ya habíamos visto, el polvo vuela a la tierra como era y el espíritu, no dice el alma, dice el espíritu vuelve a Dios que le dio, dice el espíritu vuelve a Dios que le dio, ¿no? Isaías 26 dice, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte porque luego hay juicio. Entonces, acá vamos a ver que hay un espíritu del hombre. Hay un espíritu que está dentro del hombre. ¿Ya? Otros versos en la que se dice, Job 27:3 dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí, bueno, ahí vamos, esa es la palabra nefesh, vamos a ver eso después. Y hálito de Dios en mis narices. Este hálito es la palabra espíritu, ¿no? Entonces, Dios, y habíamos visto la semana pasada, también les había dicho que espíritu es la fuerza vital, es el soplo de Dios, que dio vida al ser humano y que da vida a todo ser viviente, ¿no?
Nuevamente Job dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, ¿no? Ruaj hay en el hombre. Y el soplo del omnipotente le hace que entienda, ¿no? Entonces, nuevamente dice que acá hay espíritu en el hombre. El espíritu y el soplo del omnipotente, esta es la misma palabra soplo, es, es teniendo referencia al Génesis, ¿no? Cuando Dios sopló en el hombre aliento de vida. En Job 34:14 dice, si pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese su espíritu y su aliento, dice, toda carne perecería y juntamente con él, y juntamente, toda carne perecería, dice, perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Entonces, dice que Dios puso en el ser humano espíritu. Conste que no dice que Dios puso alma, ¿ya? Eso, y nuevamente acá dice espíritu ahí en el hombre. Miren, acá dice, eh, está hablando del hálito y acá nuevamente está hablando de la palabra aliento. Entonces tengan en cuenta esas palabras, hálito, aliento, porque esas dos palabras y esta palabra soplo, estas palabras están haciendo referencia al Génesis, cuando Dios sopló en el ser humano aliento de vida, ¿no? Soplo de vida, hálito de vida. Esas palabras están refiriéndose al Génesis, ¿no? Por eso dice, cuando quita el aliento, el hombre se vuelve polvo. Dice que hay hálito, soplo de Dios en sus narices, dice Job. Y ese soplo, ese hálito, ese aliento que Dios puso en el hombre hace que el hombre entienda. O sea, les da, como habíamos dicho, facultades, capacidades intelectuales, capacidades emocionales al ser humano. Entonces, y también habíamos dicho la semana pasada que lo que le provee al hombre esas capacidades emocionales para enamorarse, para amar, para alegrarse, para ser feliz, y esas capacidades intelectuales que nosotros tenemos para pensar, recordar, hacer juicio, ¿no? Esas cosas, ¿de dónde, cómo llegaron al ser humano? No llegaron por el polvo, ¿no? Llegaron al ser humano por el hálito de Dios, por el soplo de Dios, por el Espíritu de Dios que entró en el ser humano, ¿no? Entonces, nuevamente, dice Salmos 31:5, dice, en tu mano, Jesús, bueno, eso dice David, ¿no? Cuando eh, estaba próximo a su muerte, en tu mano encomiendo mi espíritu. Este es un salmo mesiánico que Jesús usó también cuando estaba en la cruz, ¿no? Cuando iba a morir, dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu. No dijo mi alma, dijo mi espíritu. En el original está ruaj. Salmo 104:21 dice, escondes tu rostro, se perturban, les quitas el hálito y dejan de ser, se vuelven polvo. Entonces, y ahí nos estamos dando cuenta que el ser humano tiene que lo que le deja, lo que deja al ser humano para que quede cadáver o polvo es el espíritu. El espíritu sale del hombre y el hombre queda simplemente cuerpo. Lo que da vida al ser humano no es el alma. Lo que da vida al ser humano es el espíritu, el hálito de Dios, el soplo de Dios, el aliento de Dios. Nosotros somos seres espirituales.
Y eso vamos a ver más, más en el Nuevo Testamento, pero yo quiero que eso quede en ustedes. Nosotros somos seres espirituales, somos espíritus, tenemos aliento de Dios en nuestra vida, tenemos el hálito de Dios en nuestra vida, tenemos el soplo de Dios en nuestras narices. Y ese soplo de Dios, ese espíritu de Dios que Dios puso en todo ser humano, sea ser humano pecador, no pecador, santo, injusto. Todo ser humano tiene hálito de Dios, espíritu de Dios. Todo ser humano, no solamente los cristianos, incluso hasta los que han pecado. Porque lo que está hablando acá, la Biblia, no está hablando solo para cristianos, está hablando para todo ser humano de toda la tierra. Por eso dice Dios de los espíritus de todos los hombres. El Espíritu de Dios está en todo ser humano, todo ser humano que tiene carne, ahí Dios puso su espíritu. ¿En qué momento Dios puso espíritu en el ser humano? En el momento de nacer. Cuando el niño nace o cuando está engendrado en el vientre, Dios pone su espíritu dentro del ser humano, dentro del bebé. Por eso, Dios no pone alma en el ser humano, porque, uy, Dios, hoy cuando alguien va a morir, se le salió el alma. Sí, vamos a entender eso poco a poco, pero lo primero quiero que vean es cuando el ser humano muere, no es que se sale el alma, o sea, exclusivamente el alma. No, lo que sale es el espíritu, la fuerza vital que Dios puso en todo ser humano, sean cristianos, musulmanes, ateos, pecadores, no pecadores, en todo ser humano Dios puso su espíritu. Por eso dice, le quitas el hálito y vuelven al polvo. Esto pasa en todo ser humano, ¿ya? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, nuevamente dice, ¿no? El hombre tiene espíritu. A lo que voy es eso. El punto es de que, o sea, mi punto es de que puedan ustedes captar con evidencia bíblica que el ser humano es espíritu y cuerpo. Y ahí vamos a entender alma. Primero, solamente entender que el ser humano es espíritu. Tiene espíritu, sea creyente, no creyente, sea mundano, pecador, todos, todo ser humano. ¿Quién sabe? Dice. Que el espíritu, ya lo vimos, ¿no? Que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo. Bueno, esta es versión de Salomón, pero acá, dejando de lado acá el espíritu del animal, vamos a ver el espíritu del hombre, de los hijos de los hombres, dice, ¿no? Dando a entender que el ser humano tiene espíritu. En Eclesiastés, ya, esto es el nuevo pacto, perdón, Ezequiel, este es el nuevo pacto. En el nuevo pacto va a suceder algo con nuestro espíritu. Como hemos dicho, acá todo ser humano tiene espíritu, sea pecador, no pecador, justo, injusto, de cualquier religión. Todo, Dios cuando nace, todo bebé, Dios le pone su espíritu para que viva, pues, ¿no? Entonces, todo ser humano tiene espíritu. Sin embargo, cuando Adán pecó, nosotros sabemos cuando Adán pecó, el espíritu del hombre, ese espíritu que Dios lo puso, que pone a todo bebé, el espíritu del hombre muere, ¿no? Eso la mayoría o alguno de ustedes ya debe nominar lo que significa muerte espiritual, ¿no? El espíritu del hombre muere. Quiere decir que este espíritu que Dios puso en el hombre se separa de Dios. Hay una separación. Este espíritu que Dios le colocó al hombre, su soplo que Dios le colocó al hombre, se separa de Dios. Hermano, por eso todo ser viviente en este mundo, por eso yo digo, no existe ateo en este mundo. Todo ser viviente tiene el hálito de Dios en su vida, tiene conciencia de la existencia de Dios.
precisamente cuando la gente dice, yo soy ateo, demuéstreme la existencia de Dios, son las personas que más creen en Dios. No existe ateo. Esos ateos que dicen, no, yo no creo. En su interior, en lo más profundo de su ser, en su espíritu, esos ateos entienden, saben y comprenden que Dios ha dado la vida. Saben que existe un Dios. Saben que Dios les ha dado esa vida. Ellos saben de que tienen vida porque hay una energía. Ellos saben que el hálito de Dios está en su interior. Lo saben, hermano. O por lo menos en cierto, como algo muy profundo, ¿no? No está tan claro porque obviamente ellos han muerto espiritualmente. Ese espíritu que Dios les da a todo ser humano, ese espíritu que Dios les ha dado, cuando pecan, se desconectan de Dios. Y ese espíritu lamentablemente muere, tanto muere que se vuelve tan pequeño y lo que domina al hombre ya, esta conexión que tenía con Dios casi, casi desaparece. Casi digo, por eso que se vuelven ateos. Pero en lo más profundo, ellos saben que tienen una esencia de Dios en sus vidas. Lo saben que sí saben. Pero como han pecado, como están en pecado, su espíritu muere de tal manera que ya pierden ese contacto con Dios. Ya no domina su espíritu. Lo que va a dominar en ellos, lo que nosotros, o lo que se llama en el en el Nuevo Testamento, lo que nosotros entendemos como alma, ¿no? Lo que nosotros entendemos, ya lo vamos a ver esto más claro. Lo que domina al ser humano es el alma o sus emociones. ¿Por qué? Porque su espíritu ha muerto, está desconectado con Dios. Tiene una pequeña luz ahí, ¿no? Que cuando ellos escuchan el Evangelio, la palabra de Dios, la justificación en Cristo, ese espíritu vuelve a nacer, pero por ahora ese espíritu está muerto. Lo que domina, el ser humano no es consciente de esto, no entiende lo que tiene en el interior. Lo que está dominando en el ser humano son sus emociones. Esto lo vamos a entender así, ¿ya? Alma, son sus emociones, su mente, se alegran, viven, son felices, sonríen, pero cuando están solos a veces sienten un vacío infinito en su corazón. Ese vacío infinito en su corazón es su espíritu, que quiere regresar a Dios, quiere conectarse con Dios, pero no puede. Entonces, ¿cómo llena ese vacío, esa inquietud infinita que está en su alma, lo llena, en su corazón, en su espíritu, lo llena con comidas, lo llena con fiestas, lo llena con alcohol, droga, ¿no? Tratan de sentir que tratan de hacer revivir ese espíritu que está ahí en lo profundo de su ser. Entonces, por eso toman, fuman, se drogan, se alegran, entre comillas, se toman fotos en sus selfies, son felices. Tratan de sacar, reavivar ese espíritu, pero simplemente queda en emociones, pero no pueden conectarse con Dios, no pueden, porque ese espíritu está muerto. Ellos lo mataron. ¿Cómo lo mataron? Con su propio pecado. Todo ser humano, pues todo ser humano tiene espíritu. Todo ser humano, pecadores, no pecadores, justos, injustos, musulmanes, ateos, judíos, todos tienen espíritu. Dios le ha puesto a todo ser humano espíritu, solo de que en algunos ese espíritu muerto, está muerto. En la mayoría de las personas está muerto. Por eso Jesús decía, no, todo, eh, deja que los muertos entierren a sus muertos, ven tú y siguen, ¿no? Pero vamos a continuar. Entonces, ese espíritu está en el ser humano. Entonces, por eso Dios dice, yo les daré un espíritu nuevo. ¿Por qué Dios quiere dar al ser humano un espíritu nuevo? Porque ese espíritu está muerto.
Por eso es que Dios quiere darle un espíritu nuevo, un espíritu que vuelva a estar en contacto con Dios, que nosotros podamos hablar con Dios, conversar con Dios, sentir a Dios, ¿no? Y, y tener nuevamente un contacto con Dios, así como lo tuvo Adán al inicio, así como lo tuvieron los profetas, así como lo que tuvo Cristo, así como lo tuvieron los apóstoles, reavivar ese espíritu. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Qué pasó con los profetas? Es que ellos, Dios reavivó su espíritu. Ahí vamos a ver de todas maneras con cuidado, sobre todo en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que pasó con los apóstoles? Dios reavivó su espíritu, les dio un espíritu nuevo. Entonces, por eso los apóstoles hablaban con Dios, conversaban con Dios, el Espíritu Santo les guiaba, tenían dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu nuevo. ¿Y dónde Dios pone ese espíritu nuevo? Dentro. ¿Mm? Claro, esto solamente para los que han. Por eso dice, quitaré de vosotros el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne, ¿no? Por eso, eh, ya nosotros, bueno, también en estos tiempos siempre es bueno estar en comunión con Dios, ¿no? Cada día nosotros estar pidiendo perdón a Dios, cada segundo, incluso cada minuto. Si es posible estar pidiendo perdón a Dios por todo lo que nos desconecta de Dios. A veces un enojo, una amargura, una gritería, algo que vemos, nos desconectamos con Dios, o a veces solamente pensamos que nuestra conexión con Dios es en la iglesia, o dejamos de cantar, dejamos de adorar, dejamos de buscar la presencia de Dios. Y ahí pues estamos perdiendo la comunión que Dios nos dio al dar un espíritu nuevo. A veces no somos conscientes de eso y más estamos pendientes de otras cosas. Pero Dios ha dado un espíritu nuevo dentro de nosotros. Ese espíritu antiguo que Dios nos dio en nuestra niñez, que cuando crecimos, ese espíritu pecó y se alejó de Dios, Dios lo quita y te da un espíritu nuevo. Por eso en Corintios dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es porque Dios te ha dado un nuevo espíritu. Y por eso en Corintios también dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. No dice un alma es con él, dice un espíritu es con él, porque Dios es espíritu. Dios no es alma, Dios es espíritu, pero un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Porque el espíritu nuestro con el espíritu de Dios se une. ¿Y por qué se unen? Porque Dios te ha dado un espíritu nuevo. Por eso es que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo, podemos hablar en nuevas lenguas, podemos profetizar, podemos llenarnos de gozo, por eso glorificamos a Dios, porque Dios nos ha dado un espíritu nuevo, no un alma nueva, por si acaso. No, Dios no nos ha dado un alma nueva. No dice la Biblia, y yo daré un alma nueva a cada hombre. No dice eso en la Biblia. La Biblia dice, daré un espíritu nuevo. Pues sí, a eso es lo que voy. Hay que saber bien la diferencia entre alma y espíritu. ¿Por qué hay esa diferencia y en qué momento se usa alma? ¿En qué momento podemos usar la palabra espíritu? ¿En qué momento la palabra? ¿Ya? Entonces, nuevamente, Ezequiel 36:26 dice, ¿ya? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré el corazón de carne
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esto nunca sucedió bajo el antiguo pacto. Jamás, jamás, jamás en el antiguo pacto, una vez que Dios da un espíritu en el ser humano, jamás vuelve a darle espíritu al hombre. Solamente pone un solo espíritu en el hombre, no pone dos, tres, un solo espíritu en el ser humano. Pero cuando el ser humano pecó, no había forma de que Dios cambie su espíritu en el antiguo pacto, no había forma. En el nuevo pacto, por eso dice, os daré, haré un nuevo pacto, dice Ezequiel 36, en versículos antes, dice, haré un nuevo pacto con vosotros, derramaré sobre vosotros agua limpia y daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, quitaré de vosotros ese espíritu viejo, ese espíritu muerto y daré un nuevo espíritu. Y en ese nuevo espíritu, que ya es nuevo, Él pondrá su espíritu. No dice su alma. Él pone su espíritu dentro de tu espíritu nuevo, porque Dios es espíritu, solamente se puede unir entre espíritu y espíritu. Dios es espíritu. No se puede unir en un alma muerta. Dios se tiene que unir espiritualmente con un alma viva. Y para que el alma viva, Dios le hace nacer de nuevo. Cuando nace de nuevo, tienes un nuevo espíritu y Dios pone su espíritu en tu espíritu. Por eso la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. ¿Por qué somos templo de Dios? Porque Dios ha puesto a morar su espíritu en tu espíritu. Y son un solo espíritu. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero ¿dónde mora? ¿En tu mente, en tu alma? No, mora en tu espíritu. Es uno con Dios. ¿Me dejo entender? El asunto está acá en eso. Nosotros tenemos que saber que las obras que Dios hace en la vida de los cristianos no lo hace en el alma. La obra que Dios hace de restauración, de regeneración, lo hace en el nivel espiritual, en tu espíritu. Y no es cosa pequeña que Dios cambie nuestro espíritu con un nuevo espíritu. Literalmente, literalmente, nosotros somos nuevas criaturas. No somos los mismos que nacimos desde el vientre de nuestra madre. Somos un nuevo género humano. Tenemos un espíritu nuevo. Si Dios nos ha puesto un espíritu nuevo en nosotros, no somos los mismos de los que nacimos en el vientre de nuestra madre. Por eso Nicodemo le preguntó, Señor, ¿cómo, cómo es posible que yo vuelva al vientre de mi madre? No, no, no necesitas volver al vientre de tu madre. Dios tiene el poder de cambiar tu espíritu por un nuevo espíritu. Dios tiene ese poder. ¿Y cómo lo hace? Con el nuevo nacimiento. Por eso la Biblia dice, Jesús le decía, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Pero, ¿qué significa nacer de nuevo? No está hablando en el sentido físico, está hablando en el sentido de tu espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Y le dicen, pero ¿cómo? No, el ser humano es espíritu, le dicen. Jesús le dice prácticamente, el ser humano es espíritu. El ser humano es espíritu y el que nace debe nacer del espíritu.
No le dice del alma, dice, tiene que nacer del espíritu, porque Dios es espíritu. Y Dios da ese nuevo nacimiento. ¿Qué significa el nuevo nacimiento? Que tú vas a tener un nuevo espíritu, literalmente. No, esto no es una metáfora, no es una figura, no es algo que Jesús quiere decirte para hablar bonito, no, literalmente Dios quiere darte un nuevo espíritu. Esto no sucede con los que no son creyentes. Obviamente los que no son creyentes siguen con su espíritu muerto, con su espíritu antiguo, con el espíritu que Dios le dio al inicio, pero ellos lo mataron al pecar. Eh, Estoy hablando de repente, cita bíblica, Romanos capítulo 12, 5, 12, ¿no? Pablo dice, en un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando conocí la ley, conociendo la ley, yo supe que era pecador y la ley, con ocasión del pecado, me mató, dice, ¿no? Que, todos mueren espiritualmente, todos sin excepción. Ese espíritu que Dios le da a todo ser humano muere. En algún momento peca, porque después dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Significa que el espíritu del hombre, ese espíritu que Dios le dio, muere. Por eso es necesario nacer de nuevo. Porque la cosa, hermanos, miren, el asunto no es cambiar, dejarse crecer el cabello, no es ponerte falda larga o ponerme un terno. El asunto no es estar en la iglesia, ir a la iglesia, bautizarme incluso. Eso no cambia tu espíritu. ¿Crees que poniéndome un saco nuevo, vistiéndome de blanco, Dios va a cambiar mi espíritu? Hablando a los mundanos, ¿no? Nosotros como cristianos supongo que no creemos eso, ¿no? ¿Creen que porque entro a una iglesia Dios cambia mi espíritu? ¿Creen que porque incluso me echo agua en el bautismo o me sumerjo, Dios cambió mi espíritu? La única forma en la que Dios cambie tu espíritu y te dé un espíritu nuevo es por el nuevo nacimiento. No hay otro. La gran pregunta es, para todos, incluso algunos en la iglesia, ¿realmente Dios te ha dado un espíritu nuevo? ¿Dios ha quitado tu espíritu y te ha dado un espíritu nuevo? ¿Has nacido de nuevo realmente? ¿Realmente has nacido de nuevo? Y si has nacido de nuevo, eso es bueno preguntar a la iglesia, porque muchos piensan que porque están en la iglesia, Dios ya cambió su espíritu, pero eso no es así. Para que Dios cambie tu espíritu necesitas una obra sobrenatural, la obra del Espíritu. Solamente el Espíritu Santo puede hacer este trabajo en el espíritu del hombre. Solo el Espíritu Santo puede hacer el trabajo en el espíritu del hombre. Sí, Alberto, bueno, pastor, adelante. ¿Qué tal, Pastor? Buenas noches. Sí, eh, es justo le quería preguntar eso, ¿no? Eh, eh, para que venga a morar el Espíritu del Señor sobre nosotros, uno hay que nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y esa era la interrogante, porque también decía en la parte de la Biblia, dice, muchos, en mi nombre, ¿no? En tu nombre, muchacho, pero él dice, apartado de mí, nunca los conocí. Entonces acá hay una interrogante, ¿no? Realmente, ¿cuándo se nace de nuevo? Porque hay muchos dicen, no, yo ya nací, esa es mi oración de fe, y a veces, de repente, tenemos una vida de rutina o costumbre o hábitos. Yo lo digo por experiencia propia, ¿no? Yo realmente estaba buen tiempo en la iglesia, congregaba,
pero hasta que un día no hice una oración de fe, de fe, de fe, y cuando realmente mi vida empezó a comenzar a dar cambios. Estaba viviendo una vida parecía un fariseo, una vida de costumbres, de hábitos, ayunaba y todo, pero mi viejo hombre no moría, seguía vivo, sino que se encapsulaba y se encapertaba y solamente llegaba a la iglesia, daba una imagen de cristiano, pero fuera de la iglesia tenía luchas. Entonces, yo creo que ahí es la lucha de uno mismo, preguntarte, ¿realmente nací de nuevo? ¿Realmente el Espíritu se envía en mí? Porque lo que usted acaba de decir es cierto, el Espíritu de Dios es santo y, y se va a reflejar en tu andar, en tu actuar, ¿no? O sea, se refleja. Creo que esa es una interrogante que yo me hago, me he hecho y bueno, Y la gran pregunta en muchas iglesias, ¿no? ¿Cuántos realmente han nacido de nuevo? Y y bueno, en mi experiencia, eh, un tiempo me hice esa pregunta y busqué literalmente el nuevo nacimiento. Lo busqué de todo corazón hasta estar seguro del nuevo nacimiento. En mi experiencia, le confieso que por falta de doctrina. Lamentablemente, no hay muchos pastores que no están preparados. Llevan el ministerio de manera muy empírica, se puede decir, ¿no? Hay otro nombre que se usa. Eh, y no están totalmente preparados, simplemente leen la Biblia, les tratan de hablar a personas, pero no están preparados para ciertas cosas. Entonces, no me supieron a enseñar, no había doctrina, no había forma que me enseñen, ¿no? Mira, este es el nuevo nacimiento, tienes que nacer de nuevo, la vida cristiana es así, asá, va a haber problemas, va a haber tentaciones, tienes que cuidarte, mira esta, o sea, hay cosas como este es un asunto espiritual, entonces no hay personas a veces a ver, no vayan a tomarlo de otra manera, pero hay personas que no están preparadas espiritualmente a veces en un nivel espiritual para poder adiestrar a otros que están buscando una vida espiritual, tal como dice la Biblia. Entonces no me supieron, o de repente, ¿no? O yo mismo de repente también no supe vivir una vida cristiana tal como debe de ser. Tuve mis errores, mis fallas, estando en la vida cristiana. Y ese ánimo, ese nuevo nacimiento, esa experiencia espiritual de la llenura del Espíritu Santo, de ese avivamiento, de esa gana de salir y predicar, evangelizar que tenía en mi vida, poco a poco se fue, como si apagando. Y es precisamente porque no hubo formación, tampoco no tuve personas no es una excusa, porque para Dios no hay excusa, pero eh, ahora no, nosotros podemos enseñar a otras personas, mira, tú eres un ser espiritual, tú eres un hijo de Dios, tú has nacido de nuevo literalmente. Dios te ha dado su espíritu en tu espíritu. Entonces, hacerle ver que el asunto en la iglesia no es un asunto meramente emocional, no es un asunto de físico, de vestido, el asunto es espiritual. El asunto, el tema con Dios es espiritual, hermano. La Biblia dice claramente, si no has nacido de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Por más que estén en la iglesia, por más que participes en la iglesia, por más que incluso se hayan bautizado. Es un asunto espiritual real, es algo que tiene que suceder en el ser humano, ese nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo saber?
Hermanos, es por fe. Eso es entre uno y Dios. No hay intermediario. Para saber que has nacido de nuevo es, perdonen que tú te, hermano, pero es tu asunto con Dios. No, no puede, el pastor no puede intervenir ahí. Un pastor no puede ayudarte a nacer de, te puede dar la palabra, pero no puede hacerte nacer de nuevo. Ni un profeta, ni un apóstol no te puede hacer nacer de nuevo, porque es la obra del Espíritu de Dios en el espíritu del hombre. ¿Me dejo entender? Puede venir el profeta más ungido del planeta y no te va a poder hacer nada. Por eso Jesús le dijo, el que no nace del agua, ahora vamos a ver, la palabra agua es espíritu. En realidad, la palabra agua se está refiriendo a la palabra de Dios, no tanto al bautismo de agua natural. El que no nace del agua y del espíritu, no dice del alma, dice el espíritu, no puede ver el reino de Dios. Jesús después le dijo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Hermanos, no es un asunto mental, no es algo que tú puedas comprar, puedes pagar millones y eso no te otorga entrar al cielo. Es un asunto entre el Espíritu de Dios y tu espíritu. Eso es así. Sí, hermana Maru. Pastor, buenas noches compañeros, mis hermanos. Ujú, Eh, Pastor, acerca del nuevo nacimiento, ¿no? Ha pasado en la iglesia, no solo en una persona, sino en varias personas ya 2 años, que mi esposo como es pastor, y dice, pastor, yo quiero conversar con usted, y le hablan, ¿no? Le dice, ¿sabe qué, pastor? Yo creo que el día que yo recibí al Señor y ahora que estoy estudiando, hoy entiendo mejor. Y realmente yo hice esa oración porque yo estaba enferma, porque yo tenía un problema y no realmente que era consciente qué es lo que había hecho Cristo por mí. Y entonces, pastor, hoy quiero recibir a Cristo. Y entonces ahí ellos hacen la oración conscientemente porque han estudiado y dicen, ¿no? No, todo lo que hago no siento como eso, no, como que no hay ujú, vida, ¿no? Y entonces cuando ya hacen la oración de nuevo y ya es diferente, realmente recién nació ese día. Entonces sucede, pero ¿quién va a hacer reconocer? Y todo eso es la misma palabra de Dios, el Espíritu de Dios que está en su palabra también y que mora en nosotros, ¿no? Y bueno, ujú. la palabra es que tiene el Espíritu de Dios y es el que convence de pecado, es el que nos redarguye. Es lo que puedo decir, pastor. Gracias. Claro, eso eh, es cierto, hermano. Mire, yo le digo, yo estaba en la iglesia muchos años. Iba, no, meses, perdón, estaba meses. Iba a la iglesia, iba la palabra, eh, este, sin embargo, no entendía lo que es arrepentimiento, fe, nuevo nacimiento, no lo entendí. No sabía lo que es nacer de nuevo, incluso como después ya lo entendí. Y, y yo así en un tiempo tuve una convicción de que eh, necesitaba realmente nacer de nuevo. Y igual fui a mi pastor, le dije, pastor, mira, yo quiero saber si he nacido de nuevo. Imagínate, ¿no? Que alguien te pregunte, ¿cómo yo sé que he nacido de nuevo? El pastor me dice, no, mira, lee la Biblia, pues. Ahí dice, ¿no? Que recibes a Cristo. Eh, no, no lo sé, pero el asunto es, hermanos, que el nuevo nacimiento es una experiencia, que es una experiencia única y personal. O sea, por eso es que la Biblia dice
que en la iglesia va a haber trigo y cizaña, porque es difícil de saber, es difícil de distinguir, no lo puedes distinguir naturalmente, no se puede, porque es algo que pasa en el interior, no se puede. Entonces, eh, es una experiencia únicamente, la salvación es personal, es, son personalmente, es tu relación con Dios. Nadie puede intervenir. Uno puede orar, podemos interceder, pero al final el que tiene que buscar su relación con Dios, el que tiene que cuidar su relación con Dios, el que tiene que tener la fe para su salvación, es cada uno de nosotros. No hay forma, no hay forma, no hay forma de... Yo no puedo salvar a nadie, hermanos, en el sentido literal. Yo no puedo hacer nacer de nuevo a nadie. Yo no puedo salvar a una persona. Si yo no soy el Salvador, sería el Salvador si yo hiciera eso. Es una obra espiritual. Solamente es una cuestión entre Dios y el hombre. Por eso, cuando hay problemas en consejería, le estaba diciendo, la primera pregunta que se debe hacer a la persona es, ¿naciste de nuevo? ¿Estás seguro que has nacido de nuevo? ¿Has recibido a Jesucristo en tu corazón realmente? ¿Realmente te has arrepentido de tus pecados? ¿Realmente, realmente eh, tienes a Dios en tu vida? ¿Tienes a Dios en tu corazón? Eso es lo primero que se pregunta. O sea, eso es lo fundamental. Con eso se descarta todo lo demás, hermano. Con eso ustedes evitan cantidad de problemas de consejerías, evitan un montón, simplemente con esa pregunta. Porque cuando uno nace de nuevo, Dios mismo empieza a trabajar en el alma, en el espíritu del hombre, primero en el espíritu del hombre y después en el alma. Por eso vamos a ver eso más adelante. Pero lo primero que Dios hace es un trabajo espiritual. Dios te hace nacer de nuevo, cambia tu espíritu, te haces un espíritu con Él, tienes un nuevo espíritu y literalmente al nacer de nuevo te haces un hijo de Dios, literal, hermano. No es como algunos que dicen, no, Dios te adoptó, como si Dios te firmara un documento para decir, este es mi hijo simplemente como algo legal. No, 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 no. No porque tienes un papel que diga soy miembro de la iglesia tal, te hace hijo de Dios. No. No se puede. O sea, hay algunos que creen que la palabra adopción es algo legal, que no, Dios legalmente soy adoptado. No, no, Dios no hace eso. Dios literalmente te hace su hijo, literal. ¿Por qué se hace su hijo? Porque has nacido de nuevo y porque Dios ha quitado ese espíritu muerto y te ha dado un nuevo espíritu, un nuevo. Es literal. Yo sé que demasiado fundamentalista, demasiado, no, existencialista, pues, pero hermanos, por eso digo, la salvación es tan personal que yo no podría hacer nada si es que no has nacido de nuevo, no hay forma, ¿no? Eh, entonces, el asunto es en el espíritu. Nuevamente regresamos. Dios es espíritu. Eso es lo que sucedió cuando Dios creó a Adán, ¿no? Dios formó Yatzar, formar es el verbo de formar, del polvo, Afar, de la tierra, Adamá. Dios formó al hombre y después sopló, Nafas, Neshma, sopló un aliento, un hálito, su espíritu. Ahí es, en ese Neshma, obviamente, que tiene que ver con viento, que tiene que ver con Ruach, sopló un hálito dentro de ser viviente. El hombre como nuevamente
no es lo que Dios puso en el hombre, es ese hálito, es el espíritu, que el hombre vive porque Dios puso espíritu. Eso es lo fundamental que deben entender. Porque de ahí vamos a tener que entender, y ya la semana pasada hemos estado hablando de Nefesh, ¿no? Nefesh, este es lo que confunde mucho, lo que lo confunde es Nefesh. Esta palabra se traduce como alma, se traduce como alma en otras partes, pero vamos a ver. Entonces, la unión, ya habíamos dicho, la unión del Adamá, del polvo de la tierra, más el Ruaj de Dios, ¿no? Hace un Nefesh. Así dice la Biblia, ¿no? El hombre fue un Nefesh, ¿no? Un Nefesh ya, o sea, vivo, ¿no? Nefesh ya. Hay, dice. Entonces, el ser humano, al el polvo, al recibir el hálito de Dios, en el hálito de Dios, en el soplo de Dios, en el espíritu que Dios da a todo ser humano, le da la facultad del ser humano de pensar, ya hemos dicho, de sentir, de emocionarse. Esas capacidades que nosotros tenemos de llorar, de alegrarnos, sentirnos, es, no es por el Adamá, no es por el polvo, no es por la tierra que Dios nos dio. La tierra no tiene esa facultad para dar al ser humano, no tiene esa capacidad, no tiene ese poder de dar al ser humano emociones. ¿De dónde el ser humano tiene emociones? ¿De dónde el ser humano tiene pensamientos? ¿De dónde el ser humano puede juzgar? Porque Dios le dio espíritu al ser humano. En el ruaj que Dios puso dentro de Adán, ahí le dio al ser humano la capacidad de imaginar, de pensar, de crear. Por eso Dios le dijo a Adán, pon nombre a los animales. Ah, qué bien. Entonces Adán ya tenía ruaj, pues, ¿no? Tenía espíritu. Entonces tenía esa capacidad de crear y empezó a crear animales. Él se va a llamar delfín, él se va a llamar león, se va a llamar gato. Esa capacidad de pensar, de juzgar, no vino del Adamá del hombre, no vino de la tierra, vino del Ruaj que Dios puso en el hombre. Entonces, la unión, entonces, ya, bueno, ahí quiero ver. Entonces, miren, hermano, si las capacidades de pensar, imaginar, llorar, emocionarse, incluso entristecerse, ¿no? Que después vamos a ver eso, no están en el cuerpo, están en el espíritu del hombre. Por eso cuando alguien quiere en la psicología, cuando alguien va a tener un problema de depresión, de tristeza, de angustia, el psicólogo trabaja en el alma, pero no trabaja de donde es la raíz, de donde salen todas las emociones, de donde sale todo el asunto. La raíz no está en el alma, no está en la mente, la raíz está en el espíritu. Todas esas facultades, ¿no? De llorar, reír, emocionarse, pensar, imaginar, no está en el cuerpo, está en el espíritu del hombre. Y después vamos a ver, por eso Dios, ¿no? Dios tiene, ha transferido en el hombre esas capacidades limitadas de pensar, imaginar, reír, gozar, alegrarse. Esas capacidades ha dado al hombre limitadamente, porque Dios también tiene esas capacidades, bueno, a lo infinito, ¿no? Dios también se alegra, hermano. Dios se enoja. Como hemos visto, Dios tiene celo. Dios también aborrece algunas cosas, el pecado. Por eso digo, esas capacidades de imaginar, pensar, sentir, juzgar, Dios también lo tiene. Y Dios le puso eso mismo que él, incluso de amar,
Hermano, eso es algo increíble. ¿De dónde el ser humano ama de tal manera que puede dar su vida por su esposa, por sus hijos? Ese es, Dios lo ha transferido al hombre en el espíritu. Por eso las madres tienen ese algo que dentro de su ser que les apega a su hijo y puede dar hasta su vida por su hijo. Pero ¿de dónde viene esa capacidad de esa emoción? Viene del espíritu, porque Dios ama de esa manera. La Biblia dice que Dios, las entrañas de Dios, bueno, así describen los profetas, ¿no? Dios ama incluso algunos dicen con sus entrañas. La Biblia habla así, ¿no? Entonces Dios, esas capacidades que Dios tiene de crear, pues, Dios creó el cielo, los universos, las estrellas, el mundo, esa capacidad de crear, esa capacidad que Dios tiene de imaginar, de pensar, de sentir, de emocionarse. Cuando Dios creó al hombre, dice, descansó, vio que toda su obra era maravillosa, Dios se emocionó. Hermano, ¿cómo vas a decir que Dios se emociona? Todas esas capacidades que Dios tiene, le ha dado al hombre, le ha otorgado al hombre, le ha cedido. Es que hay cosas que Dios pasa al hombre, la capacidad de juzgar. Dios le ha dado al hombre, claro, en cierta medida. Pero ¿dónde, cómo lo ha dado? ¿Dónde está? ¿Cuál es la fuente de las capacidades de emocionar, de sentirse, de pensar, de imaginar? En el espíritu del hombre. Dios lo ha dado en el espíritu, no en el Adamá, pues, no en nuestro, no en el barro no da nada. Lo que da todas esas capacidades es la parte espiritual. ¿Por qué? Porque Dios también tiene eso. Ahora, para entender esto ya es, para entender la palabra Neshma, tenemos que entender dos, dos figuras literarias, ¿no? Uno es la metonimia, está el otro, a ver, uno es la metonimia, creo que acá no está, no está, a ver, creo que no le he puesto, déjeme ver si le he puesto. No, bueno, voy a... Pero vamos a ver, uno es la metonimia y otro es la... vamos a ya. Eh, Vamos a ver primero esto, ¿ya? La metonimia. ¿Qué es la metonimia? Para entender lo que es Neshma. Neshma, como les he dicho, es una palabra polisémica. Y entonces, al ser polisémica, eh, va a definirse en diferentes contextos de diferente manera y aparte es de que eh, se va a usar en ciertas figuras literarias, como es la metonimia, ¿no? En algunos casos. Es bueno entender lo que es metonimia. El otro es sinécdoque, porque es raro que no le he puesto. Parece que sí le había puesto. Esta palabra metonimia es una figura literaria, pero ¿qué significa metonimia? Creo que es lo más importante. El sinécdoque es parecido, simplemente. ¿Qué es la metonimia? La metonimia, vamos a ver algunos casos. La metonimia es una palabra a ver, vamos a ver acá. Es una figura literaria que está compuesta de dos partes. Una es meta y la otra palabra es onomo, ¿no? Onoma. Una palabra, es griego. Metonimia significa cambio de nombre, simplemente. En realidad significa cambio de nombre. Meta es cambio, onoma es nombre, un cambio de nombre, ¿no? Metonimia. Hay algunas palabras que en vez de usar un nombre, se usa otro nombre, nada más. Es un cambio de nombre, ¿no? Es como un apodo, digamos, ¿ya?
Es como un apodo. Simplemente te pueden llamar por ambos nombres, pero es la misma persona. Solamente está usando nombres diferentes. Pero consiste en un cambio de nombre o de palabra. Por otro, con el que el primero guarda relación. Entonces, dos palabras que tienen relación y se cambian para referirse a una misma cosa, ¿no? Simplemente se cambia esa palabra para referirse a una misma cosa, pero usando dos palabras diferentes. Los nombres de las personas se usan a veces para designar algo relacionado con ello. Vamos a ver. Es el reemplazo de un término por otro semejante o que tenga relación, como por ejemplo, una cuestión de causa por efecto, un complemento de una obra con autor, etcétera. Entonces, vamos a ver. Hay metonimia de causa. Creo que esto lo podemos ver acá. Dice, ejemplos de casos de metonimia. La causa en lugar de efecto. Entonces, acá hay un ejemplo. Franz Kafka no es muy leído. Acá, ¿dónde está esta metonimia? Cuando dice Franz Kafka, Kafka no es muy leído. ¿Dónde está la metonimia? La metonimia en realidad está acá, Franz Kafka, ¿no? Algunos pueden decir, pero ¿cuál? Ok, esto yo lo entiendo, no parece que tuviera nada extraño, no parece que tuviera metonimia. Sí tiene metonimia, porque acá ha habido un cambio de nombre en este nombre, Frank Kafka. Pero ¿cómo puede decir, no? ¿Qué cambio de nombre hay? Y yo no conozco a otro Frank. Es que la verdad, yo puedo quitar este nombre y yo puedo poner acá el libro. Incluso puedo poner el nombre del libro de este autor, ¿no? Lo que debería decir acá es el libro de Frank Kafka no es muy leído, porque nadie lee una persona, ¿sí o no? Yo no puedo decir, nadie puede leer a un ser humano, porque es Frank Kafka, no es muy leído. Acá están usando el nombre del autor cuando deberían haber usado el nombre de los libros del autor, ¿no? Bueno, no sé qué libro haya escrito Frank Kafka, pero digamos que él haya escrito una obra que se llame, por ejemplo, El cielo, digamos, ¿no? Entonces, lo que debería decir ahí es el libro del cielo no es el libro, El cielo, escrito por Frank Kafka, no es muy leído. Esa es la forma correcta que debería haber sido hecha esta oración. ¿Por qué digo que no es tan correcta esta oración? Porque tú no puedes leerle al autor. El autor no es un libro. El autor o sea, nadie lee a una persona. Lo que se lee es la escritura, un libro. ¿Me puede entender? No sé si me captaron. Es lo mismo que sucedió cuando Jesús contó la parábola eh, eh, del Lázaro y rico. Cuando Jesús contó la parábola de Lázaro y el rico, Jesús le dijo, el rico le dijo, Señor, ¿puede alguien de la tierra, del mundo de los muertos, resucitar, ir al cielo? No, perdón. Si alguien del mundo de los muertos, que han muerto, pueden resucitar e ir a la tierra, al mundo de los vivos, a decirle lo que sucede en este mundo de los muertos para que no vengan ahí, porque yo tengo 5 hermanos que no quiero que vengan a este lugar a sufrir, así es que yo quiero que alguien de este mundo de los muertos vaya al mundo de los vivos y les advierta que en este mundo de los muertos hay un sufrimiento. Y yo no quiero que vengan aquí, yo quiero que les adviertan eso, pero que alguien salga de este mundo de los muertos y les vaya y les diga. Entonces,
Eso le dice el rico a Abraham, ¿no? Que estaba ahí. Pero Abraham le dice, no, eso no puede suceder. Incluso le dice a Abraham, si a alguien se levanta del mundo de los muertos y va al mundo de los vivos y les dice que en este mundo de los muertos hay un infierno, no van a creer, le dice, no van a creer. No necesitan que alguien se levante y les hable. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen que se lee todos los días en la sinagoga. A ellos, óiganlo, dice, ¿no? A Moisés y a los profetas tienen en el mundo de los vivos para que cuando ellos en las sinagogas oigan a Moisés y a los profetas, pues se adviertan y no vengan al infierno. Eso es lo que le estaba diciendo Abraham. Pero Abraham no le dice, los hombres tienen a la ley y a los profetas. No dice, dice a Moisés y a los profetas. Entonces, ¿dónde está la metonimia ahí? La metonimia es de que ahí se cambia, en vez de poner ahí la palabra ley o el Pentateuco, en vez de decir a la ley, al Pentateuco, se lee todos los días en las sinagogas, así no dice Abraham, dice a Moisés tiene, a Moisés tiene. No dice la ley tiene, dice a Moisés tiene. Entonces, ¿qué se está haciendo así? Ahí se está cambiando el nombre Moisés por la palabra Pentateuco. ¿Me dejo entender? Eh, debería haber dicho, no, ahí en el mundo de los vivos tienen al Pentateuco, a la ley, para ellos lean la ley y ellos se van a advertir y no van a ir al infierno. Eso es lo que debía haber dicho Abraham, pero Abraham no dijo a la ley tienen y al Pentateuco tienen. Abraham le dijo a Moisés tienen. Esa es una metonimia, porque Moisés en ese tiempo ya no estaba vivo. Moisés no está vivo, no está en las sinagogas hablando a todos. Moisés ya está muerto miles de años atrás. Pero ¿qué es lo que tienen de Moisés en las sinagogas? Lo que él escribió, la ley, ¿cierto? Entonces, cuando Abraham dice a Moisés tienen, está usando el nombre de Moisés de manera figurativa, es una metonimia, porque Moisés ya no existe en ese tiempo. Entonces, estaba usando el nombre de Moisés de manera figurativa, como acá, ¿no? Dice, Frank Kafka no es muy leído. No es que Frank Kafka no es muy leído, él es una persona, él no puede, nadie puede leer a una persona. Lo que no es leído son sus libros. ¿Me puedo entender? Entonces, esto es muy sutil y a veces no muy poco podemos darnos cuenta de esas figuras literarias que hay en la Biblia y a veces lo entendemos de manera eh, muy literal, muy corrido, ¿no? Entonces, eso va a suceder con la palabra neshma, porque en algunos casos no se va a usar la palabra, o se va a usar la palabra neshma con otros nombres. Bueno, solamente quiero que se den cuenta que hay una figura literaria acá, una que se llama metonimia. Por ejemplo, otro, ¿no? Acá dice otro ejemplo, las manos callosas ennoblecen al hombre, ¿no? Mira, dice, las manos callosas ennoblecen al hombre. Esto también es una figura literaria. Es algo metafórico, digamos. La figura literaria es metafórico, es metáfora. Las manos callosas ennoblecen al hombre. Esta palabra, manos callosas, eh, mm, significan otra cosa, ¿no? Eh, literalmente, las manos callosas, ¿en qué sentido? Es- es- en realidad, acá hay un cambio de nombre nuevamente, hay un cambio de palabra. Esta palabra callosa debería ser la palabra, las manos trabajadoras. Hay un cambio de nombre también, ¿no? Porque lo que ennoblece al hombre, las manos trabajadoras, es lo que está diciendo así, no, no en sí las manos callosas, ¿no? Es una forma figurativa de hablar del trabajo.
¿no? Acá lo que está tratando de decir es las manos trabajadoras ennoblecen al hombre. Entonces ha habido un cambio de palabra, ¿no? En vez de usar la palabra trabajadora, se ha puesto callosas. Ha habido un cambio de nombre, por eso también se llama metonimia. Esta palabra callosa es una metáfora, ¿no? Está tratándonos de hacer entender de que son manos trabajadoras. Va a tener sentido después. ¿Qué tiene que ver con la palabra neshma? Eso va a tener sentido después. Pero primero tengo que poner esta base. El continente por contenido. Eso también vamos a ver. Bolivia tiene que resolver muchos problemas. Miren acá. Nosotros lo entendemos esto, ¿no? Esta oración lo entendemos muy bien. Bolivia tiene que resolver muchos problemas. Nosotros imaginamos al país, ¿no? Que tiene que... Pero realmente Bolivia tiene que resolver muchos problemas o el Estado, los que gobiernan, tienen que resolver los problemas. Bolivia tiene que resolver el problema, o sea, el país, ¿en qué sentido? ¿No? Esa es se está usando la palabra Bolivia de manera metafórica. La palabra Bolivia está reemplazando un nombre que debería estar ahí. El nombre que debería estar ahí es el Estado o las personas que gobiernan, ¿no? O también se puede referir al pueblo, ¿no? A la comunidad, pero no en sí Bolivia, ¿no? Diría pues la comunidad boliviana o los ciudadanos bolivianos tienen que resolver muchos problemas. Ahí sí está literal, ¿no? Pero si yo, en vez de poner ciudadanos, eh, he usado la palabra Bolivia, ¿no? Pero Bolivia es un país, pues, ¿no? El país Bolivia en realidad no tiene que resolver problemas. Es algo abstracto. La palabra Bolivia es algo abstracto, así como Perú, Estados Unidos, algo abstracto, eso no tiene problema. Lo que se está refiriendo es a la comunidad. La comunidad necesita resolver muchos problemas. La comunidad, o los bolivianos sería mejor, ¿no? Más claro, más literal sería los bolivianos tienen que resolver muchos problemas. Ahí sí está bien claro, bien literal. Los bolivianos tienen que resolver muchos problemas. Pero Bolivia tiene que resolver muchos problemas. Bolivia, Bolivia es un país, es algo abstracto. No tiene la capacidad de solucionar problemas. Entonces, eso también es una metonimia. Se ha cambiado, ¿no? Se ha puesto esta palabra en vez de poner los bolivianos. Es decir, los bolivianos tienen que resolver muchos problemas, o los peruanos tienen que resolver muchos problemas, ¿no? Otro, el signo por lugar de la cosa significada. Por ejemplo, acá dice, la cruz enseñó la fraternidad. Nuevamente, la cruz es una madera, o son dos maderas cruzadas. ¿Dos maderas pueden enseñar? No. Nuevamente, acá nosotros lo entendemos, ¿no? La cruz, nosotros lo entendemos en nuestro interior, pero la mejor forma de componer esta oración debería ser eh, Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz, enseñó lo que es la fraternidad o el amor. Ahí sí, ¿no? Porque Jesús sí puede enseñar, porque Él es un ser humano y Él puede enseñar, pero no dos maderas no pueden enseñar. La cruz son dos maderas. A nadie enseña dos maderas. Simplemente se ha cambiado el nombre, que acá debería decir Jesús. Jesús enseñó la fraternidad y en vez de poner Jesús, pusieron la cruz. Nosotros lo entendemos, porque nosotros entendemos las cosas figurativas cuando nos hablan, pero no es literal esto. Acá hay una metáfora, hay una metonimia, hay un cambio de nombre. Acá debería decir Jesús enseñó la fraternidad. Entonces, eso va a suceder también con la palabra Nishma. Por eso primero le estoy poniendo esta. Hay otro que es la sinécdoque, está buscando, pero primero hay que entender lo que es metonimia. Entonces, continuamos. Lo físico por lo moral.
El puño no vence al cerebro. Nuevamente, esto es algo metafórico. ¿No? Se está cambiando los nombres. ¿Qué significa el puño no vence al cerebro? La violencia no vence la razón. Eso es simplemente, ¿no? En vez de poner el puño, debería ser la violencia. No vence a la razón. Ahí sí, ¿no? Porque el puño no vence el cerebro. Nosotros lo entendemos porque es metáfora, ¿no? Se está cambiando un nombre por otro nombre. Es lo mismo que va a pasar con la palabra nefesh. En algunos casos, en vez de poner nefesh, al traductor va a poner la palabra corazón. En algunos casos, ¿me puedo entender? En algunos casos, en vez de los traductores, la palabra nefesh, en algunos casos, en vez de colocar alma, que lo que en algunos casos se traduce alma, ¿no? Como por ejemplo acá, lo van a traducir como corazón, ¿no? En algunos casos. Por eso es la gran confusión con la palabra nefesh, porque es una palabra que va a ser traducida con diferentes palabras en diferentes contextos. ¿No? En algunos casos va a ser corazón, en algunos casos va a ser alma, en otros casos incluso va a ser mente, en otros casos incluso va a ser otras cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Nefesh se va a traducir como emociones del corazón, en algunos casos, ¿no? Ya habíamos visto que Nefesh es la persona, ¿no? La persona, el ser humano. Con emociones, con Dios dotó estas capacidades al hombre por medio del Espíritu, ¿no? Por medio del Espíritu, Dios al ser humano, al Nefesh, que es el ser humano, por eso quiero que vean así, al ser humano, en el Espíritu que Dios le ha dado al ser humano, Dios le dota capacidades de emocionarse, de reírse, de gozar, de pensar, ¿no? En el espíritu. Entonces, Nefesh es en realidad el ser humano, ¿no? Por eso más adelante vamos a ver qué significa persona. Vamos a ver en cómo se traduce Nefesh al español, cómo han traducido algunos versículos. En Ezequiel 25:6, esa palabra nefesh han traducido como alma. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto aplaudiste, golpeaste con tu pie y te gozaste en el alma, ¿no? Te gozaste en el nefesh, dice el original. Te gozaste en tu nefesh, te gozaste en tu alma, o te gozaste en el corazón, también puede traducirse. Por eso en algunos casos se traduce como corazón. Vuestros cánticos resonarán como en la noche en que se celebra la Pascua y tendréis alegría de corazón, dice acá. En el original es nefesh. Entonces se ha traducido, se dan cuenta, con diferentes palabras. En algunos casos está alma, en otro caso está corazón. Con alegría del corazón. Con alegría nefesh está en el original. Nuevamente en Primera de Reyes 8:66 dice, al octavo día despidió al pueblo y ellos bendiciéndole al rey se fueron a sus casas alegres y gozosos de nefesh, de corazón. Eh, Deuteronomio 28:47 dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de nefesh. Entonces, en estos casos, acá muy bien, simplemente nefesh puede traducirse como corazón. En este caso, muy bien cabe la palabra corazón para traducir a nefesh. Pero si se dan cuenta, nefesh no es corazón, simplemente. Acá nefesh es todo el ser humano. Cuando Dios creó al hombre un nefesh viviente, un ser viviente. Pero no solamente es corazón. ¿El ser humano es solamente corazón? No.
El ser humano no solo es corazón, es un ser viviente. Es todo su ser es nefesh, todo el ser del hombre. Pero en algunos casos, si se dan cuenta, solamente está traducido como corazón. Entonces, es como quien decir, eh, este simplemente se ha cambiado el nombre. O sea, hay una metonimia. Es como alguien que diga, ¿no? Yo te amo con todo mi corazón, ¿no? Eh, eh, alguien dice así, ¿no? Yo te amo con todo mi corazón. Pero en realidad lo que de repente está queriendo decir también es, yo te amo con todo mi ser, con todo lo que soy, porque uno no solamente ama con el corazón, o sea, a ver, cuando alguien ama a alguien, cuando alguien realmente ama a alguien, eh, eh, no solamente ama con los sentimientos, uno cuando ama de verdad, trabaja por esa persona, no sé, lava los platos, cocina. O sea, no solamente es algo emocional, incluso lo demuestra. Sí, Alberto. Ah, Sí, pastor, sí, entiendo lo que es la metominia, lo ha explicado bien. Entonces, y acá tengo la interrogante en Deuteronomio 6:5, donde dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Según la explicación, estaríamos hablando de lo mismo. O, claro, o, ahí, claro, usa la palabra, a ver, a ver, en el hebreo, la palabra corazón es la palabra lev, es la palabra lev, así. y de toda tu alma, nefesh. Y la palabra alma es nefesh. Pero mira, acá nefesh está traducido como corazón. No debería ser. ¿Cierto? Debería acá decir, en vez de Nefesh, debería ser Lep, porque Lep en realidad es corazón. Entonces, ¿qué es lo que han hecho acá? Es simplemente, a ver, están cambiando, o sea, están haciendo, claro, el original dice, amarás al Señor con todo tu Lev, con todo tu corazón, ¿no? Con toda tu alma, y ya está, es como... eh, está haciendo como que le está agrandando la dimensión. A ver, es como cuando a ver, vamos a ver, un jefe te diga, mira, yo quiero que trabajes con todas tus fuerzas, ¿no? No, a ver, no, yo quiero que trabajes con todo, digamos, estás en construcción, ¿no? Alguien está trabajando, y está haciendo algo y uno le dice, mira, yo quiero que trabajes no, de repente está haciendo algo con una sola mano lentamente, ¿no? No, 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 yo quiero que trabajes con tus dos manos y si es posible, con todas tus fuerzas. ¿Se dan cuenta? Estás trabajando con una mano, no, quiero que trabajes con tus dos manos, inclusive con todas tus fuerzas. Es lo mismo cuando Dios dice, ama con tu corazón, pero no solamente con tu corazón, con toda tu alma. Está, no solo está agrandando la dimensión El patrón también sería, por si usted puso el ejemplo de la construcción, ¿no? Habla con tus manos, con tus dos manos, con tus fuerzas y con todos tus sentidos, porque tienes que tener cuidado, algo así. con todo. Claro, es lo que está, simplemente no es solamente corazón, o sea, no es solamente con el corazón. Es lo mismo para una esposa, ¿no? Ama a tu esposa con tu corazón literal. Ya, está bien, emociona. Pero no solamente con el corazón, pues ama con todo tu ser. Eh, lo que está haciendo en ese texto es agrandando la dimensión. No solamente con el corazón, ama con todo tu ser. Está bien, Dios te dice, mira, para empezar, ama con tu corazón, para empezar, pero no es suficiente, pues. Tienes que amar con todo tu nefesh.
¿Me van a entender? Ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu nefesh, con todas tus fuerzas. Es simplemente un juego de palabras que se está usando. Sí, Maruja, levantó la mano. Ah, No, estaba levantada la mano, ¿no? Entonces, claro, es simplemente ahí, es lo mismo que en el Nuevo Testamento, que Jesús dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No es que el hombre tenga alma, fuerza, corazón, no es que tiene, algunos dicen, ah, entonces el hombre ya tiene cuatro dimensiones. No, no es que tiene cuatro dimensiones. Es la forma como Dios está hablando, está diciendo, mira, está bien, ama con tu corazón, ama con tu mente, ama con todo tu ser, ama con todas tus fuerzas. No es que está dividiendo al hombre en cuatro partes, simplemente está enfatizando eh, cómo debe ser el amor de Dios, el amor hacia Dios. Eh, lo vamos a ver primero, no poco a poco, pero a lo que vamos es esto, ¿no? La palabra literal para corazón es lev, pero acá se está traduciendo la palabra nefesh como corazón, ¿ve? Por eso causa confusión acá, ¿no? Y en algunos casos está la palabra alma. Entonces, acá también dice, mi alma está hastiada. En realidad dice mi nefesh. Mi nefesh está hastiada de mi vida. Voy a darle libre curso a mi queja. Mi nefesh. Acá se está usando la palabra alma. O también cuando dice eh, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, la delicia de vuestros ojos y la pasión de vuestras almas, la pasión de vuestros nefesh, ¿no? Eh, eh, dando a entender, mira, que el alma se hastía, ¿no? También acá hablando que el alma también tiene emociones, pues, ¿no? El nefesh tiene emociones, se hastía, el nefesh también se apasiona, ¿no? El nefesh también acá dice se tiene altivez de nefesh. Esta palabra corazón en el original es nefesh. Entonces acá debería decir altivez de nefesh o altivez de corazón o un hombre altivo, en realidad, ¿no? Debería ser un hombre altivo. Pero entonces acá también la palabra nefesh se está usando como corazón. Pero acá es nefesh, no es la palabra lev, que es en el hebreo lev. En el hebreo es lev. Debería ser corazón es lev, pero ahí no está lev, está nefesh, ¿no? Ahora, bueno, también, ¿no? Nefesh tiene que ver acá con, ya vamos a terminar, con tristeza, también, ¿no? Se siente, el nefesh también se siente triste, en el nefesh también hay quebranto, en el nefesh, el nefesh se atormenta, ¿no? Acá la palabra nefesh han traducido como espíritu. Pues no, la palabra, el nefesh también se turba. En el nefesh también hay amargura. En el nefesh también dice se abate, ¿no? Esas son las emociones del nefesh, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver otro. Habíamos visto que el nefesh tiene sabiduría, el nefesh tiene inteligencia, ¿no? El nefesh, ya hemos visto, meditaciones de mi corazón, dice, pero en el original dice de mi nefesh. Medita, el sabio de corazón, en el original dice sabio de nefesh, ¿no? Astucia, bueno, la mujer astuta dice, ¿no? Tiene astucia en el corazón, astucia en el nefesh, dice el original, ¿no? Y habíamos visto también acá, mira, ya para ir terminando. En otros versículos, mira, dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo, su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas, en el original es nefesh,
que habían adquirido en Harán, o sea, sus esclavos. Entonces, acá Nefesh ya no está hablando de corazón, está hablando de personas en general. ¿Se dan cuenta? Otro, mira. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas, dame las almas, o dame los nefesh. La nefesh acá significa personas, o sea, integral. O sea, no solamente mente, corazón, sino nefesh es persona, toda la persona. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella nefesh, aquella persona, mira, acá está muy bien traducido persona. La nefesh no solamente es corazón, no solamente es alma, sino también se refiere al ser humano con todo y su cuerpo. Por eso hay que tener mucho cuidado ahí cuando vemos la palabra nefesh. Hay que ver qué es lo que está diciendo en ese contexto. Dice, si tienes voluntad de que yo sepulte a mi muerta, en el original dice a mi nefesh, a mi alma. Acá, mira, acá está usando la palabra muerta. En el original, no le he puesto acá, pero si van al original, Génesis 23:8 dice, si tienes voluntad de que sepulte a mi alma, en realidad está diciendo, bueno, la alma, acá está diciendo la palabra nefesh, acá está la palabra nefesh, no le he colocado. Y acá nefesh no se está refiriendo a corazón, se está refiriendo al cuerpo. No, nuevamente dice, Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todas los nefesh de su casa. Esta palabra persona también es la palabra nefesh. Génesis 46:22 dice, estos fueron los hijos de Raquel, los que nacieron a Jacob por todas 14 nefesh en el original. En el original dice 14 nefesh. Mira, acá la palabra nefesh no significa corazón, no significa alma, significa persona. Éxodo 1:5. Todas las nefesh que nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Entonces, por eso yo les había dicho en conclusión, nefesh no solamente es cosas del espíritu o cosas del alma. Nefesh es el ser humano integral, total. Nefesh es el ser humano en su totalidad. El ser humano en totalidad, o sea, con espíritu y con cuerpo. El ser humano. Nefesh representa al ser humano en su totalidad, en su conjunto, que manifiesta atributos emocionales y atributos intelectuales. Obviamente, todo ser humano manifiesta, ¿no? Emociones y manifiesta conductas, manifiesta capacidades intelectuales, ¿no? Manifiesta eso. Pero eso, ¿de dónde lo adquiere el ser humano? Del espíritu que Dios puso en el hombre. Pero cuando yo quiero referirme al ser humano en su totalidad, o cuando los hebreos quieren referirse al ser humano, a la persona en su totalidad, también usan la palabra nefesh. También usan la palabra nefesh. Entonces, nefesh simplemente sería ser humano, la persona, el ser humano, en su totalidad, el ser. Por eso me dice, ama con todo tu nefesh, con todo tu ser, con todo lo que eres, con todo lo que eres. Sí, ama con el corazón, está bien, pero no solamente con el corazón, ama con todo tu nefesh, con todo tu ser. Eso es lo que estaría diciendo ahí en Deuteronomio. Pero nefesh no solamente es alma, por si acaso. No solamente es alma, como algunos, porque en otro versículo hemos leído, ¿no? En los Salmos dices,
alabaré al Señor con todo mi alma, dice, ¿no? Y en la original es nefesh. Entonces, lo que realmente el judío, cuando escucha la palabra nefesh, no se imagina solamente lo que está en el interior. El judío, cuando escucha la palabra nefesh, él cree que es con todo su ser, ¿no? Pero ya no nos va a dar más tiempo, ya la próxima semana continuaremos. Bien, hermanos, ya no nos va a dar más tiempo para hablar de esto. Pero aún estamos viendo eh, esto con todo lo que es bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto vamos a ver eh, otras variedades de la palabra Yanefesh, pero desde la palabra psique, que es desde la palabra psicología, de donde viene la palabra que se usa para la psicología. Y vamos a ver las capacidades ya de la mente, del corazón, y ya incluso del nuevo hombre, el nuevo ser, el nuevo espíritu. ¿Y qué es lo que la Biblia quiere decir cuando tú eres un nuevo espíritu? ¿Qué es lo que la Biblia quiere decir cuando hay el viejo hombre, el nuevo hombre? Eso vamos a verlo ya cuando vamos a hablar del Nuevo Testamento. Pero ahora lo que yo quiero primero poner la base es con respecto al Antiguo Testamento. Simplemente, no quiero avanzar mucho al Nuevo Testamento. Primero, bajo el Antiguo Testamento, estemos seguros que el hombre en general, la palabra nefesh se refiere al hombre integral, ¿no? Con todo su cuerpo y todas las capacidades emocionales y todas las capacidades intelectuales. Ese es nefesh, ¿ya? Muy bien. Ya no nos queda más tiempo, hermano. Vamos a orar para despedir. Bien, vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por permitirnos, Señor, compartir tu palabra y amado Dios, añade gracia a nuestras vidas, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu palabra, por tu evangelio, Señor, y por tu Espíritu Santo. Transforma nuestras vidas de manera integral, desde la raíz, Señor, desde nuestro espíritu, transforma nuestras vidas, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra, que simiente, semilla eterna, entre a nuestro espíritu, transforme nuestro corazón, nuestro ser por completo. Amado Dios, que seamos transformados conforme a tu imagen y tu semejanza, Señor, en dando fruto del Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser más conscientes de las cosas espirituales que tú nos das por medio de tu palabra y a vivir la vida cristiana en relación contigo, haciendo tu perfecta voluntad. Señor, te entrego en tus manos, Señor, a tus siervos y a tus ministros, Señor, eh, y dale revelación, como dice Pablo, sabiduría espiritual para cada día que ministren tu palabra. Te pido esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, amados hermanos, ya nos veremos entonces la próxima semana. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Bendiciones, amados. pastor. Pastor, bendiciones, Bendiciones, hermanos. hermano. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Hasta luego.